Muy buenas tardes. Hoy en este sábado, donde la iglesia nos invita a acercarnos a María, nuestra Madre, vamos a continuar profundizando en los dogmas acerca de María. Ya hemos visto la Asunción de María, ya hemos visto el dogma de la maternidad de María, y hoy quisiéramos que meditáramos este dogma de la virginidad de María. María Virgen. En la palabra de Dios, en la Biblia, se enfatiza la virginidad de María. El Evangelio de San Mateo expresamente recuerda la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, donde dice: He aquí que una doncella, joven virgen, va a concebir y dar a luz un hijo, a quien le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. La virginidad, pues, de María fue profecía esperada por el pueblo de Israel y al mismo tiempo requisito para que ese hijo fuera realmente hijo de Dios y no hijo de los hombres. Lucas, en su Evangelio, insiste también en este aspecto. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lucas 1, del 26 al 27. Y más adelante, en el relato de la Anunciación, la misma María pregunta: ¿cómo será, puesto que yo no conozco varón? Lucas 1:34. Y el ángel le explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá de ti será llamado Santo y será Hijo de Dios. Lucas 1:35. Lucas enfatiza claramente la virginidad de María, requisito indispensable para la encarnación del Verbo, y por lo tanto para que Jesús tenga naturaleza divina y en consecuencia para que haya podido redimirnos del mal. Si no hubiese sido Dios, no hubiese podido redimirnos, y si no hubiese sido hombre, tampoco. Ambas cosas son inseparables. Y María entra plenamente en este misterio. Ella es la verdadera madre humana que le hace humano al Verbo eterno, y a la vez es virgen que garantiza el origen divino de Jesús. El Evangelio de Juan también asoma en su prólogo el origen divino de Jesús y la no participación carnal en su nacimiento, diciendo: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Y más adelante dice: el cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino nació de Dios. Juan 1:13. Que a veces es traducido como los cuales en vez de cual, pero sin embargo Juan y la tradición sucesiva de la Iglesia apunta al misterio de la virginidad de María. Allí no hubo deseo de carne ni de hombre, sino que el Verbo se hace hombre por la acción directa de Dios, sin intervención humana. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Aquí Juan utiliza la misma palabra para Cristo que Lucas usa para María, llena de gracia y de verdad, y luego afirma que recibe su gloria del Padre porque es su Hijo único. La doctrina de la Iglesia desde el comienzo mantuvo la virginidad de María, que está entrelazada con la maternidad divina de María. Una cosa va con la otra. La señal prodigiosa de que una virgen iba a dar a luz sin participación de varón
supera todas las señales que desde el comienzo del Antiguo Testamento marcaron el camino extraordinario de Dios, como es el caso de la esterilidad de Sara y de otras mujeres importantes en la Biblia, que por la intervención de Dios quedan embarazadas. La misma Isabel, esposa de Zacarías, queda embarazada después de mayor por una gracia especial de Dios, quien de esta manera estaba marcado la era mesiánica, la llegada del Salvador, puesto que Juan, el más grande de los profetas, fue el encargado de prepararle el camino. El signo de la Virgen, que da a luz sin intervención de varón, supera infinitamente los milagros de quedar embarazadas las mujeres estériles. De Sara sale el pueblo de Israel, el pueblo de la fe del Antiguo Testamento. Y de María sale el Mesías, el Verbo de Dios encarnado, cabeza del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. La virginidad, pues, de María implica también un hecho espiritual. Ella es la morada del Verbo eterno, lleno de gracia y de verdad. Sabemos que el demonio es llamado príncipe del mundo, padre de la mentira. En Jesús no hay nada de mentira, todo es verdad. La virginidad de María apunta también a una virginidad espiritual y prepara los futuros dogmas marianos. La Iglesia, desde el comienzo, sintió en su sensus fidei una repugnancia de pensar que María pudiese haber tenido más hijos después de Jesús. En la Biblia no hay manera de probarlo, aunque hay algunos pasajes que parecen contradecir la perpetua virginidad de María. Si los escritores sagrados del Nuevo Testamento hubiesen querido expresar con claridad que María tuvo otros hijos, lo hubiesen escrito. Así, en varias ocasiones se afirma concretamente la filiación de Jesús respecto a María y la maternidad de María respecto a Jesús. Pero en ninguna parte de la Biblia aparece que diga tal y tal los otros hijos de María. Lo que encontramos son expresiones como su madre y sus hermanos, Mateo 12:46. Pero Jesús refuta este parentesco y afirma el parentesco por la fe, que está por encima del parentesco por sangre. En este caso, el evangelista está mostrando la tensión que hubo en la iglesia primitiva entre los judeo-cristianos, entre los cuales se encontraban los familiares de Jesús y los cristianos gentiles. Al comienzo, unos querían tener más privilegios por ser del mismo pueblo, o por estar circuncidados, en resumen, por ser judíos, mientras que los otros podían sentirse menos. En este sentido se enfatiza el parentesco de la fe por encima de la sangre. La unión en la iglesia forma una nueva familia, donde todos somos hermanos y tenemos una madre virgen que nos adopta a todos por igual, por ser justamente virgen, por no tener sino a Cristo y porque éste al fin le manda ser nuestra madre. Juan 19:25 y siguientes. El pasaje de Mateo 13:55 nos vuelve a plantear la situación. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Pero no dice en ningún momento en forma explícita que son hijos de María, así como dijeron el hijo del carpintero, porque no sabían la naturaleza divina de Jesús. Así también la gente podía decir sus hermanos, que era la gente de su entorno, sus familiares, sus vecinos. Jesús era uno de tantos, formaba parte de su pueblo, vivía en una casa concreta, en una familia concreta. La encarnación del Verbo fue real, por eso no significa que María tuvo otros hijos. En Mateo 28:10, el mismo Jesús utiliza la palabra hermanos
para indicar a sus discípulos y amigos. Entonces les dice Jesús: no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Esta palabra indica una relación especial, familiar, y la iglesia primitiva realmente fue una familia. Los lazos que se forman por la fe crean una verdadera familia, pero no simplemente humana, es una familia escatológica, la familia de los hijos de Dios y hermanos en Cristo. La realidad virginal de María entra dentro de esta nueva creación de Dios. Ella está destinada a ser la madre espiritual de la nueva familia escatológica. Su total dedicación a Cristo, su virginidad consagrada a Él, le preparan para ser la madre virgen de todos los cristianos. El Evangelio de Lucas utiliza la palabra hermanos al final cuando Jesús se dirige a Pedro respecto al escándalo de la cruz. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Por esto la Iglesia desde el comienzo valoró el uso de la palabra hermano dentro del contexto. También se utiliza la palabra hermano no solamente en un contexto simplemente humano, sino espiritual. El Evangelio de Juan también utiliza la palabra hermano en el contexto eclesial de la fe. Díceles Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Juan 20:17. Aquí ya se perfila con mayor claridad el sentido de la Iglesia como familia: mi Padre y su Padre, mi Dios y su Dios. Lo que Cristo hizo fue hacernos hijos de Dios. Somos sus hermanos, pero también somos hijos de su Madre, María la Virgen. El que María se mantuviese siempre virgen, tal como lo ha afirmado la Iglesia, siempre era también requisito para asegurar que ese hijo fue realmente engendrado por obra del Espíritu Santo y no por obra de varón. Por otra parte, la realidad terrible que María tuvo que padecer por causa de su Hijo Jesús exigía una dedicación especial. Ella no podía distraerse de su misión y de esa espada que le atravesaría el corazón. Lucas 2:35. Esta espada se clava en el alma de María cuando Jesús muere en la cruz, y desde la cruz Jesús entrega a María al discípulo amado, lo cual es un gesto simbólico de la nueva realidad espiritual. María, en su corazón virginal, en su cuerpo virginal, asume a los discípulos de su Hijo como hijos propios. También el evangelista Juan muestra, comprendiendo este versículo de manera más literal, cómo María quedaba sola al morir Jesús, y la encomienda al discípulo amado, al que estuvo allí al momento en que muere en la cruz. El Apocalipsis también hace referencia a los otros hijos de la mujer. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Apocalipsis 12:13. Aquí el autor enfatiza al hijo varón, que es Cristo. Esta es realmente la maternidad que tiene relevancia por parte de María. Luego continúa el libro y afirma: entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, lo que guarda los mandamientos de Dios y mantiene el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Aquí vemos claramente expresada la maternidad espiritual de María respecto a los creyentes. Los hermanos de Jesús por la fe, que son verdaderos hijos de Dios e hijos de María por adopción y por mandato de Jesús en la cruz.
Juan 19:25. En resumen, podemos decir que los evangelistas quisieron marcar la importancia de la nueva familia en la fe, que es la iglesia, creada por Dios para vivir la redención y la salvación. Esta nueva familia de Dios está marcada por una realidad profundamente humana. Las relaciones con Dios son como Padre, Abba. Las relaciones entre los discípulos son como hermanos. Las relaciones que tuvo Jesús en su vida se convierten en las relaciones de toda la iglesia. Su Padre es nuestro Padre, pero también su Madre es nuestra Madre. Esta nueva realidad no viene del deseo de la carne, sino de Dios. La virginidad de María es extremadamente fecunda y le prepara a asumir la nueva maternidad espiritual. Ella tiene miles de millones de hijos. La potencia de Dios se manifiesta en esa pureza virginal de María y se convierte así en la madre de la humanidad, madre de la iglesia. La tradición, ¿qué es lo que nos dice acerca de este dogma? Desde el principio, la iglesia mantuvo la perpetua virginidad de María, la cual se afirmó en varias ocasiones en los concilios ecuménicos, con un valor dogmático. San Ignacio de Antioquía utiliza la fórmula paulina de una manera más precisa, diciendo: nacido verdaderamente de una virgen, para rebatir a los gnósticos de su tiempo, quienes afirmaban que Jesús había venido como el agua por el canal, que era María, y no había tomado nada de ella. Quedaron ocultos al príncipe de este mundo la virginidad de María, su parto, así como la muerte del Señor, tres clamorosos misterios que ocurrieron en el silencio de Dios. San Justino Mártir defiende la naturaleza humana de Cristo, no la divina como hizo Ignacio respecto a los gnósticos, sino respecto de los judíos y paganos. Se refiere en su apología a la profecía de Isaías 7:14 y llega a afirmar: nadie fuera de nuestro Señor Jesucristo ha sido generado de virgen. Al mismo tiempo rechaza cualquier sentido erótico de este nacimiento de la Virgen, como lo hacían los mitos paganos. San Ireneo de León también habla de la virginidad de María para defender la divinidad de Cristo. Si hubiese nacido por semen de varón, él sería un hombre cualquiera y no hubiese podido redimirnos del pecado. Y habla de la recapitulación donde la Virgen Eva cae por su incredulidad y la Virgen María recupera por su fe. Además, Ireneo plantea la cuestión de la virginidad durante el parto. Tertuliano, en África en el siglo III, afirma en consonancia con Justino e Ireneo que Cristo es de una madre virgen, porque no tiene un nombre por padre. Clemente de Alejandría y Orígenes afirman lo mismo, y en otros contextos, en la parte griega y europea, Arístides de Atenas, Melitón de Sardes, Hipólito de Roma, escribe: el dios Logos se reviste de una santa carne de la Santa Virgen. Orígenes defiende la perpetua virginidad de María, afirmando que aquel cuerpo destinado a servir la palabra no tuviese relación sexual con ningún hombre, del momento en que el Espíritu se posó sobre éste. Los diferentes credos de las iglesias particulares, casi todos nombraron específicamente a María Virgen, como en el caso del credo romano de inicio del siglo III, hecho por Hipólito de Roma, y asumido por otras iglesias de Italia y de África. Jesucristo, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen. Al final, el credo niceno del 325 y el constantinopolitano del 381
que quedaron para la Iglesia Universal, afirman específicamente lo mismo sobre María. Esta trama de los credos tiene importancia fundamental y autoridad eminente, considerando que correspondiente a la regla de la fe única e inmutable e irreformable de la Iglesia y que viene de los apóstoles. El pensamiento teológico luego se fue profundizando sobre la virginidad perpetua de María. Epifanio afirma: ¿quién y en cuál época alguno ha osado pronunciar el nombre de María sin agregarle inmediatamente la Virgen? San Basilio de Capadocia, en el año 379, afirma la virginidad perpetua de María, no en base a la Biblia o a los apócrifos, sino a la causa del sensus fidei, porque aquellos que aman a Cristo no pueden soportar al pensar que la Theotokos, es decir, la Madre de Dios, hubiese cesado en cierto momento de ser virgen. San León Magno Papa afirma con claridad que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo dentro del vientre de María, quien lo parió conservando la virginidad, como lo concebió conservando esa virginidad perpetua. Así también San Agustín de Hipona, en el siglo V, el más grande e influyente teólogo en su época y épocas sucesivas, afirma lo inefable del misterio de la virginidad de María. La Virgen ha concebido, admírate, la Virgen ha dado a luz, más admirablemente aún, después del parto, ha permanecido virgen. ¿Cómo se llegó a la definición dogmática? El Concilio de Constantinopla II, en el año 553, introduce la referencia de la virginidad perpetua de María. Tomó carne de la gloriosa Theotokos, Madre de Dios, y siempre Virgen María. El padre Martín I convoca en Concilio Lateranense en el año 649, donde el tercer canon del concilio se afirma en forma dogmática la perpetua virginidad de María. Si alguno no confiesa, según los santos padres, que la Santa y siempre Virgen e Inmaculada María sea en sentido propio y según verdad Madre de Dios, en cuanto propiamente y verdaderamente ha concebido del Espíritu Santo, sin semen, ya dado a luz sin corrupción, permaneciendo aún después del parto, su virginidad perpetua, al mismo Dios verdadero, nacido del Padre, antes de todos los siglos, sea anatema. Este concilio, aunque no fue ecuménico de toda la Iglesia, sin embargo, después del Papa Martín I, envió cartas a todas las iglesias de Oriente y Occidente para que todos los fieles cristianos aceptasen estas verdades piadosas de la recta doctrina. Es considerado, por lo tanto, como un dogma mariano para la Iglesia Universal. La virginidad, pues, de María, como las otras verdades marianas, forman parte de un corpus de fe que no se puede dividir. Está ligada a todas las otras realidades reveladas por Dios, y en la medida que se acepta y se comprende mejor, fortalece la fe y la doctrina de los cristianos. Podemos encontrar muchas ramificaciones para desarrollar estas verdades dogmáticas, como es el caso de la total dedicación de María a Jesús y luego a la Iglesia. Ella es la madre del Verbo encarnado y luego la madre de la Iglesia, la madre de los cristianos que encarnan en su corazón y en su vida la palabra de Dios. Ella se mantiene dentro de esa virginidad perpetuamente, la cual corresponde a la gracia de Dios. La llena de gracia acepta con un alma pura y virgen toda la presencia y el plan de Dios. Su cuerpo se mantiene totalmente libre de pecado y no deja que por medio de los deseos y actividades carnales pueda entrar el pecado. Su cuerpo
asciende luego a los cielos y queda glorificado para la eternidad. Por eso, pues, al meditar este gran dogma de la virginidad de María, podemos concluir lo siguiente. Gracias a que María es virgen y se mantiene virgen, podemos afirmar el origen divino de Jesús y además la maternidad espiritual de todos nosotros. Que podamos pues agradecer al Señor por este don y que podamos agradecerle también a María su presencia en este sábado en que nos acercamos a ella de manera especial toda la iglesia. Que Dios les bendiga y que pasen buenas tardes.